Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, de tu grande amor. Ver a amigos ya de muchos años. Ahí está Joel Campos, está Sergio, acá está también el hermano Nicolás, Arsenio, Ricardo y muchos más, ¿verdad? Algunos no los conocemos, pero bueno, hoy es un buen momento, ¿verdad?, para conocernos. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Hace algunos días me llegó la invitación y bueno, de hecho íbamos a venir para escuchar y edificarnos con ustedes. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y gloria sea el nombre de Dios porque nos trajo. Yo creo que la asistencia sería mayor, excepto por cuestiones del clima, ¿verdad? Pero yo creo que más tarde llegarán más personas. Y bien, hermanos, cuando el hermano Arsenio me invitó, bueno, pues dije, pues vamos a ver qué podemos ayudar también, ¿verdad? En esta tarde. Y nuestro hermano dejó como tema, o más bien me encargó este tema. Y vamos a tener un texto, hermanos, para entrar un poco más a él. Vamos a Hechos en el capítulo 17, 22 al 28. Solamente vamos a leer una porción al menos de esta parte, hermanos, pero en especial esos versículos. Estamos hablando de Hechos capítulo 17, versículos 22 en adelante, por lo menos al 28, aunque tal vez me salte algunas partes. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Este versículo es clave, hermanos, para nuestro tema. Este versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Un poco más adelante, hermanos, por ejemplo, el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Este también es un texto clave. De una sola sangre, hermanos, aquí yo resumiría de esta forma: de una sola sangre ha hecho a los hombres, a la humanidad. Seguimos leyendo, hermanos. Dice un poco más adelante, por ejemplo, el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y al final dice: porque linaje suyo somos. Esto tiene, hermanos, una connotación espiritual, pero también en un sentido físico, ya que provenimos precisamente de Dios. Los ateos, hermanos, los ateos están siempre prestos para sacar algunas conclusiones propias de su mente, algunas conclusiones que obviamente no van de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Y algunas de ellas, por ejemplo, dicen que nosotros podemos venir de cualquier cosa excepto de Dios. Eso dicen algunos de ellos. Y por ejemplo, hermanos, debemos saber que para saber del origen de nosotros y de todas las cosas, solamente hay dos opciones y no hay más. Y estas dos opciones, hermanos, por ejemplo, un evolucionista, es decir, aquellos que creen en la evolución, ahorita vamos a hablar muy brevemente de esto, pero un premio Nobel de una universidad que todos hemos escuchado, Harvard,
Y yo creo que algunos de ustedes y yo salimos de ahí, ¿no es cierto? Pero dijo este hombre lo siguiente. Este hombre se llamaba, lamentablemente, igual que un servidor, pues apellidaba Waldo. Comentó él que como el evolucionista, él cree, obviamente, en la generación espontánea y otras cosas. Dice, pero si no vienen las cosas por la evolución, entonces nada más hay otra opción. Venimos de un ser todopoderoso. Él no cree en la segunda parte, pero él acepta que solamente hay dos opciones. Otros evolucionistas, por ejemplo, también nos mencionan precisamente esto. Solamente hay dos opciones. O venimos de una cuestión por casualidad. Y si no es cierto eso, dicen ellos, entonces nada más que esta otra opción. Venimos de una fuerza totalmente ajena a nuestra capacidad. Entonces la base, hermanos, en estas posibilidades, algunos tienen diferentes bases para decirlo. Algunos ni bases tienen, lamentablemente. Pero el cristiano, hermanos, debe estar preparado contra todo esto. Porque tal vez no nos hemos enfrentado con un evolucionista o con un ateo. Pero cuando nos enfrentemos a ellos, probablemente no vamos a saber ni qué contestar. Y ellos, tal vez más preparados que nosotros, nos van a envolver y probablemente hasta vamos a creer eso. La idea de este tema, hermanos, es que el hombre, el cristiano, la mujer y el hombre cristianos, debe hacer frente a estas cuestiones y debe saber que Dios es la única fuente, la única base y el único recurso de donde provienen absolutamente todas las cosas. Así que Dios es la causa de todas las cosas. Si yo tengo un lápiz, hermanos, en mi mano y yo lo suelto, obviamente va a caer al suelo. Y alguien va a decir que ese lápiz se cayó porque lo solté. Bueno, podría ser una parte de la respuesta, pero realmente estamos un poco equivocados ahí. El lápiz no se cayó porque lo solté. Si yo voy a una parte del espacio, puedo tener algo en la mano, lo suelto y no se va a caer, va a seguir flotando. Es decir, hermanos, se cae porque Dios mismo ha establecido una ley, como ha establecido muchas leyes de la naturaleza, y esta ley se llama la teoría de ¿qué, hermanos? Lo que cae todo solo. ¿La teoría de la qué? ¿Perdón? La gravedad. ¿Sabe qué le entendí? De la relatividad, esa es otra. La gravedad. Es decir, se cae, es más, nosotros estamos en cierto modo caídos, ¿verdad? Porque estamos en el suelo. No estamos tirados, pero sí está la tierra, como quien dice, es como si fuera un imán, ¿verdad? Y ahí nos detiene. Pero esto, hermanos, proviene precisamente de Dios y no de otras personas. Entonces, todo, hermanos, proviene de una sola fuente. Todo proviene de un solo recurso. Y el recurso de todo esto, hermanos, es Dios, porque Él es la causa. Y ese es el tema, hermanos, que vamos a traer en estos pocos minutos. Dios es la causa. Cuando pensaba yo en este tema, yo dije, qué bonito tema. No sé si lo voy a desarrollar bien, no sé. Pero el título al menos está precioso, hermanos. Dios es la que, hermanos, la causa. Tú y yo estamos aquí, hermanos, por causa de que Dios nos trajo aquí. Algunos vienen desde bien lejos, otros de un poquito más cerquita, otros de aquí de una colonia cerquita. A lo mejor alguien puede vivir a un lado. Y dijo un hermano, los que vienen de lejos gastaron tal vez para el avión o su gasolina o sus llantas. Los que vienen caminando gastaron tal vez sus suelas. Pero todo proviene porque Dios nos ha permitido llegar a este lugar, hermanos. Así que Dios es la causa de todo, hermanos. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver lo siguiente. Dios es la causa y el universo el efecto. O más bien, el universo es uno de los efectos. Como decíamos hace un rato, el lápiz no se va a caer porque lo solté. La causa de que el lápiz se caiga es la gravedad. Entonces, hermanos, decimos que Dios es la causa y el universo es uno de los efectos. Todo tiene una causa y un efecto. Si una persona comete un crimen, va a ir a la cárcel. Hay veces que confundimos nosotros las consecuencias del pecado con el pago del pecado. Son dos cosas distintas. Ir a la cárcel de esa persona es la consecuencia. El pago es la muerte, obviamente en un sentido espiritual. Pero entonces, hermanos, Dios es la causa y el universo es uno de los efectos, nada más uno de ellos.
El universo, hermanos, es tan grande que nuestra vista, nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia se queda bien cortita para poderlo entender. Nosotros sabemos, hermanos, por la primaria y por lo que vemos también, que está el Sol y los planetas, entre ellos la Tierra, gira alrededor del Sol. Antes se creía que que el Sol daba vuelta, y no, nosotros, los astros están girando alrededor del Sol. Y mira, hasta me traje mi corbata, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Arsenio? Y desde la primaria aprendimos, así lo aprendimos, que después del Sol está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y antes nos decían, y seguía Plutón. Ahora nos dicen Plutón es un semiplaneta, ya no es un planeta. Pero hay quienes dicen, hermanos, que así como está esta galaxia, es decir, el Sol y los planetas, hay quienes dicen que hay otras galaxias, otros soles, y también con un sistema, obviamente, solar de más planetas. El punto es, hermanos, que nosotros estamos tan pequeños, pero Dios es la causa de todo esto. Se dice, hermanos, que usted ve la Tierra, ve la Luna, perdón, o el Sol, y la Tierra es como si fuera un puntito. ¿Por qué, hermanos? Porque para lo que nosotros vemos que la Tierra es muy grande, otros dicen, oye, qué pequeño es el mundo, mira, me encontré a tal persona en tal o cual ciudad. Entonces, hermanos, Dios es la causa y el universo es uno de los efectos. Vamos a hablar así brevemente antes del principio. Es decir, Génesis 1:1, hermanos, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hablando de antes del principio, hermanos, no había absolutamente nada, hablando de lo material, pero estaba Dios, estaba la deidad completa, hermanos, porque Dios es eterno. Usted sabe, hermanos, que la deidad abarca lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en alguna ocasión el Señor dice, hagamos. Oye, ¿con quién está hablando el Señor? Si está hablando en plural, hagamos. Bueno, no estaba uno solo, no era el Padre solamente o el Hijo solamente, sino la deidad completa. Pero antes de esto, hermanos, no había nada en la tierra, es decir, no había ni siquiera la tierra. Pero, hermanos, la deidad es eterna. Juan capítulo 17, versículo 15, no tiene un principio, pero no tiene un fin tampoco. Nosotros los humanos estamos limitados a eso, a un espacio y a un tiempo. Pero decimos, hermanos, lo siguiente, eso fue, hermanos, cuando no había nada, pero después en el principio Dios creó el universo. La escritura nos dice, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego ya nos dice, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, etcétera, y paseaba ahí sobre ese lugar. Entonces podemos preguntar aquí, hermanos, porque de pronto nos llega una idea que no nos cabe en la cabeza. Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice más adelante, si mal no recuerdo, el cuarto, creó el sol. Y el punto es de que los primeros días no dice, él fue la mañana y la tarde, el día primero. Pero nosotros sabemos, hermanos, que lo que determina día y noche es precisamente el sol. Bueno, alguien ha dicho, hermanos, que cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, y ya estaba creado el sol, ya estaba creado la luna, porque cuando dice los cielos, está hablando de toda, hermanos, todos los astros. Y aunque no tenemos una base sólida para decirlo, podemos decir entonces cómo se manejaba día y noche. Pero quien ha comentado esto también dice, en tal día Dios ahora sí los puso como determinantes, el sol para una cosa, la luna para otra cosa. Pero sea como sea, hermanos, siempre va a haber misterios para nosotros. Y va a haber cosas reveladas para nosotros. Y cosas misteriosas hoy serán reveladas más adelante, hermanos. Pero después del principio, Dios crea precisamente todo esto, hermanos. Podemos decir lo siguiente, hermanos. Lo que se creía antes de Colón, por ejemplo, algunos decían que la tierra era plana. Y que cuando un barco se iba a caer en el mar, ¿verdad? Porque usted ve el mar y ya no ve el fin. Y pensaba, allá se va a caer el barco. Otros pensaban, hermanos, que la tierra era cuadrada. Otros llegaron a pensar, hermanos, que era plana, pero era sostenida por 3 o 4 tortugas gigantescas. Pero, hermanos, nosotros sabemos por la Biblia que el universo ya estaba antes y que la tierra, hermanos, era redonda y otras cosas. Por ejemplo, hermanos, lo que la Biblia habla acerca del cielo y del universo es lo siguiente, obviamente una parte de lo que habla, nada más, porque habla más. En primer lugar, hermanos, dice que la tierra cuelga de la nada.
Ahí lo podemos encontrar en Isaías capítulo 40, versículo 22. Es decir, hermanos, de no ser por Dios, los planetas no podrían estar en ese lugar o en ese espacio, porque sabemos que también hay movimientos de la Tierra, movimiento de rotación en su propio eje, el de traslación alrededor del Sol, etc. Pero también podemos saber, hermanos, por 2 de Reyes 23:5, que los planetas, o como le llama ahí, el ejército de Dios, tenía ya una organización. Alguien ha dicho, hermanos, nosotros no somos científicos, bueno, no sé si alguien de aquí, pero no lo somos, hermanos, y alguien ha dicho que si el Sol estuviera un poquito, o más bien la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, un poco más, nos quemaríamos. Si estuviera un poco más lejos, nos congelaríamos. Esto quiere decir, hermanos, que Dios en su poder total y rotundo, hermanos, y absoluto, puso todo exacto, y es una maravilla. Pero de pronto los ateos dicen, no, es que fue una explosión y ¡pum! Y de ahí salieron todos los planetas y de ahí de repente salimos nosotros también. Entonces, hermanos, Dios es la causa, el universo es uno de los efectos. Pero también podemos mencionar esto, hermanos, por Job 38:33, que los astros estaban acomodados y todo viene por una inteligencia superior. ¿Cuál inteligencia superior? Obviamente la inteligencia de Dios, porque Él es el que creó todas las cosas y por Él subsiste todo, hermanos. Esto es bien importante, hermanos, y yo estoy seguro que muchos de nosotros, si nos empiezan a hablar contrario a lo que la Escritura dice, yo creo que no nos vamos a caer de nuestra fe. Pero aquí hay jóvenes que en la primaria, en la secundaria, en la universidad, bueno, en la prepa también, se les empieza a bombardear de cosas contrarias a las Escrituras. Yo no tuve una carrera, pero tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Ciencias Políticas y un maestro de una materia que se llamaba Geopolítica, y decía este maestro, todo yo se lo dejo a la ciencia, pero lo que la ciencia no explica, yo ya se lo dejo a Dios. Debemos saber, hermanos, que la ciencia y Dios no están peleados. Al contrario, hermanos, usted sabe que la ciencia es algo comprobado. Lo que acabamos de ver de los planetas, así muy brevemente que lo hemos visto, es algo que está comprobado por los que lo saben, pero primeramente ya lo sabíamos por las Escrituras. Porque todo, hermanos, todo proviene de Dios. El modelo de la creación sostiene que el universo no es autónomo, sino que cada cosa en el universo y el universo mismo vienen a existir a través de un diseño, un propósito y acciones que tienen, pero todo viene por un poder sobrenatural. Decimos poder sobrenatural, hermanos, pero alguien puede decir, es que no es sobrenatural, es sobrenatural para nosotros, pero para Dios eso no es sobrenatural, porque Él puede hacer absolutamente todo. Así es que acabamos de mencionar, hermanos, que Dios es la causa y el universo es uno de los efectos. Vamos a ver otra cosa más, hermanos. Número 2. Dios es la causa, el hombre es uno de sus efectos también. Es decir, hermanos, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, cuando Dios dijo esto, hermanos, Dios ya tenía todo listo, ya tenía un lugar preparado para que el hombre estuviera ahí. Charles Darwin inventó una herejía destructiva. Es decir, hermanos, una herejía destructiva es simplemente algo contrario a las enseñanzas de Dios, pero que además destruyen. Es sobresaliente, hermanos, pero yo no conocía a 2 personas en la escuela de predicación en Memphis, pero supimos de 2 personas, ex estudiantes, uno se hizo ateo y otro se hizo agnóstico. ¿Qué cosa de verdad? Pero algunos se ponen a creer en estas cosas, hermanos. Entonces, inventos como los de Charles Darwin acerca de la evolución y todas estas cosas realmente han destruido a mucha gente. Cristianos se han alejado porque se ponen a creer en esto. Personas incrédulas no se han acercado porque esto les estorba y no avanzan más allá. Y esta herejía destructiva, hermanos, no solamente es una teoría, hermanos. Esto es una doctrina falsa y una herejía destructiva. Y entre tantas cosas que ellos han inventado, nos han dicho que el hombre viene del mono, ¿verdad? Que el hombre viene del mono.
Y entonces, hermanos, tal vez algunos sí parecemos monos, pero no lo somos. Pero déjeme le digo 3 cosas que escribí en relación a esto. Si viniéramos del mono, tendríamos que cambiar el modelo de oración. Ya no tendríamos que decir Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Sino Padre orangután que estás en los árboles. Pero yo no vengo del orangután. Si ellos vienen, pues allá ellos, ¿verdad? Pero tampoco ellos. El punto es, hermanos, que si viniéramos del mono, nosotros ya no tendríamos el verdadero Dios. Y tendríamos que cambiar el modelo de la oración. Lo siguiente, si viniéramos del mono, los monos no existirían en la actualidad. Pero ellos obviamente siempre van a tener una excusa y van a decirnos, es que era otro tipo de mono, no el mono actual, sino el otro antes que había. Y empezamos, hermanos, a creernos estas cosas. Pero si viniéramos del mono, los monos realmente no existirían en la actualidad. Otra cosa más, si viniéramos del mono, podríamos recibir transfusiones sanguíneas provenientes de un chango. Las personas que defienden esto, hermanos, no se atreven a inyectarse a sí mismos o a transformar un familiar de ellos. Pregúntele, que al cabo venimos de ahí. Te van a decir que no. ¿Por qué? Porque no venimos realmente del mono. Simplemente, hermanos, simple y sencillamente, se lo voy a poner fácil. Cuando una persona dentro de una familia se casa con otra de la misma familia, hijos posteriores, sus hijos, si no son los hijos de ellos, 2 o 3 generaciones después vienen deformidades físicas, y eso está comprobado. Ahora imagínense de un chango, hermanos. No somos changos, tal vez algunos lo parecemos, pero no provenimos de ellos, sino que Dios es la causa y el hombre es el efecto. Dios, hermanos, es el recurso del cual proviene el hombre, es decir, la humanidad. Antes del hombre, Dios creó, preparó, adaptó todo un lugar especial, hermoso, para que el hombre pudiera habitar en él, que es el huerto de Edén. Y una vez listo el lugar, entonces sí, Dios ya pone al hombre ahí. Porque antes dijo, hagamos al hombre. No dijo, va a evolucionar y se va a convertir en hombre. No, hagamos. Y usted sabe, hermanos, que Él juntó con sus manos aquella tierra o aquel barro, formó un hombre. Y todo lo que había hecho Dios, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Hasta que Dios vio algo que no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hermanos, alguien ha dicho, hermanos, los que son científicos y saben de esto, que la tierra, todas las células que tiene la tierra, o al menos cierto tipo de tierra, son las mismas células que componen el cuerpo humano. Qué maravilloso, ¿verdad? Son las mismas células. ¿Por qué? Porque de ahí Dios nos formó. Y dice la Escritura, hermanos, que de la costilla Dios formó ¿a quién, hermanos? A la mujer, ¿verdad? A la varona, que también le llama ahí la Escritura. La costilla, hermanos, también se dice que tiene de las células que tienen todo el tipo de, células que hay por todo el cuerpo. Por ejemplo, algunas células del pie no las encontramos en la cabeza. Algunas de esta parte de mi antebrazo, del brazo, no las encuentro en la rodilla. Pero se dice que la costilla tiene células que podemos encontrar en todo el cuerpo humano. ¿Todo por qué? Porque Dios de ahí, hermanos, sacó a Eva. Es decir, hermanos, algo maravilloso. Todo porque Dios es la causa y el hombre es el efecto, o uno de los efectos. Y algo más que le quiero decir de esto, hermanos. Hay quienes dicen que se acuesta la persona con cierta enfermedad, se acuesta en la tierra y dicen que se ayuda en ciertas cuestiones de la salud física. Pero es importante, hermanos, que veamos que todo proviene de Él. Si alguien cree que viene del chango, pues puede creer lo que quiera. Yo puedo creer que esta casa es negra o es azul, pero lo que yo crea no significa que eso sea real, sino que la verdad es lo que Dios ha puesto ahí. Otra cosa más, hermanos. Dios es tan sabio que como Él nos hizo, Él sabía a qué edad, a qué día exacto el niño debía ser circuncidado. Los que saben más de esto, hermanos, nos dicen que la vitamina K es una vitamina que está en la sangre y que nos ayuda a cerrar heridas. Y se dice, hermanos, que no hay ningún día en toda la vida, no importa que vivamos 100 o más años,
Pero no hay un día donde tengamos más fuerte la vitamina K que el octavo día. Y por eso, hermanos, Dios en su total sabiduría dice, al niño había que circuncidarlo al octavo día, no al séptimo, no al noveno, sino en el día en el cual bien podría él ayudar con su propio cuerpo a esa herida que se le iba a hacer, si quisiéramos llamarle herida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabía en qué momento. ¿Qué pasaba cuando alguien se circuncidaba de grande, hermanos? Tenía un dolor tremendo. Claro, hoy en día la tecnología, la medicina es otra, pero trasladándonos a aquel tiempo, hermanos, era un dolor tremendo para ellos. Así es que Dios es la causa y el hombre es uno de sus efectos. Número 3, hermanos, Dios es la causa y la Biblia es uno de sus efectos. Es decir, la Biblia, así como el universo no viene de la casualidad ni del hombre, así como también el hombre no viene de la casualidad, así también la Biblia, hermanos, no viene del hombre. El recurso de la Biblia es Dios. De ahí provienen las escrituras, hermanos, de parte de Dios. Por eso usted y yo estamos aquí, hermanos, porque creemos. Y por eso mañana nos vamos a reunir, si Dios nos permite, porque creemos. ¿Qué es lo que creemos? Que toda la escritura es inspirada por Dios y además tiene muchas utilidades. Es útil para corregir, para redarguir, para corregir justicia, y tiene propósitos para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace poco hablaba con alguien, más bien hace poco escuchaba que alguien decía, porque algunos sectarios dicen, sí, toda la escritura es inspirada por Dios, pero ahí no me dice que no haya otras fuentes de inspiración. Esa es una idea de afuera, no es una idea bíblica. Y de pronto un pastor en cierta religión puede decir, me reveló Dios esto, que tú, Sergio, tienes que dar mañana 2,000 pesos de ofrenda. 2,000, Sergio, me lo reveló Dios. Pero Sergio dice, pero a mí me reveló que nomás de 500. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Quiere decir esto, hermanos, que unas personas inventan unas cosas y otras, pero todo eso viene de su propia mente y de Satanás también, no de Dios. Este versículo, hermanos, indica algunas cosas, muchas, pero por lo menos indica que la única fuente de inspiración es las escrituras y provienen de Dios. También indica, hermanos, que las escrituras son autosuficientes para podernos nosotros regir por ellas. Y por eso, hermanos, la escritura también nos dice que aprendamos a no pensar más allá, hermanos, de lo que está escrito. Y ahora sí, platicaba con una persona, pero por internet, acerca de esto. No de esto, sino de una idea que él traía. Lamentablemente, miembros de la iglesia, o según creo que lo son, o lo decían que lo eran, decían ellos, ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos señal de que la iglesia adoraba con instrumentos, pero tampoco me dice que no. Entonces como que querían meterlo. Yo le digo este texto, nosotros no debemos pensar más allá de lo que está escrito, y ellos te van a contestar lo siguiente. Eso donde dice lo que está escrito se refiere al antiguo pacto. Y déjeme decirle que tienen razón. Se refiere al antiguo pacto, porque el nuevo apenas estaba en proceso. No todo se ve escrito. Sin embargo, hermanos, yo aquí le tengo unas preguntas para esa persona. Y la pregunta, hermanos, era la siguiente: ¿es de menor calidad la inspiración del Nuevo Testamento en relación a la calidad de inspiración del Antiguo? O de otra forma, ¿es el Antiguo Testamento de una inspiración superior a la inspiración que tiene el Nuevo Testamento? Absolutamente no, hermanos. Dios dice, yo no cambio, yo soy el mismo. La calidad, hermanos, de la inspiración del Antiguo y del Nuevo es exactamente la misma. Le voy a decir 2 palabras domingueras que deberíamos decirlas mañana, pero nos vamos a adelantar. ¿Han escuchado la palabra homologúmena y antilegúmena? ¿Alguien ha escuchado estas palabras? Homologúmena y antilegúmena. Es lo que vamos a cenar al rato. No se crean. Homologúmena, hermanos, era no lo voy a explicar, ni es la idea meternos de todo, pero los que hablaban acerca de la inspiración de la Escritura, hermanos, y que estudiaban acerca de esto profundamente, decían que homologúmena era el grupo de libros de la Biblia
del Antiguo Testamento en especial, de los cuales no había crítica de ninguna índole y que la gente lo aceptaba como de inspiración de Dios. Pero la Antilegúmena era un grupo de libros que eran criticados y que algunos decían, esto no es de la inspiración de Dios. Obviamente algunos creían que sí, otros que no. Y podríamos decir mucho más de esto, hermanos, pero lo vamos a hacer a un lado. Pero todo libro, hermanos, del Antiguo y Nuevo tiene crítica de parte del hombre de afuera, especialmente de los que no creen en el Señor. Pero debemos saber, hermanos, que la Biblia toda es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, Salmo 19:7. La palabra de Dios es inerrante, 1 de Pedro 3:15. La palabra de Dios tiene una unidad sorprendente, Salmo 119:160. La palabra de Dios es proféticamente probada, Lucas 24, 44 y 45, pero también es históricamente comprobada, hermanos. Y esto, hermanos, lo podemos encontrar ya en la historia universal. Ahora, hay diferentes, hermanos, expresiones de cómo se le llama a la palabra de Dios, hermanos, y dependiendo, Antiguo o Nuevo Pacto. Pero, por ejemplo, hermanos, déjenme le menciono que en el Antiguo Pacto, a el Pentateuco o a los primeros libros de la Biblia se le llamaba, por ejemplo, el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés, la ley del Señor. Pero hay otros nombres, por ejemplo, hermanos, en todas las escrituras, que le llama escrituras sagradas o sagradas escrituras, según de Timoteo 3:15, la palabra de Dios, en 1 de Pedro 4:11, la palabra de Dios simplemente, Hebreos también, testamentos, pactos, ley o leyes y otros nombres más. Ahí en el Antiguo Pacto, hermanos, incluso se le menciona como el martillo de Dios, el fuego de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es la causa y la Biblia es uno de sus efectos. Así que espero que todos hayamos traído nuestra Biblia, ¿verdad? Y alguien me dice, no, sí la tengo acá, hermanos. Nada, que traes un versículo. Hay que traernos la Biblia. Hay medios electrónicos, pero lo mejor, hermanos, va a ser siempre lo que está impreso, y eso está comprobado, hermanos. Último punto más, hermanos. No sé cuánto tiempo me quede, pero espero que esté cumpliendo con el tiempecito, ¿verdad? Es decir, que no me pasen. Dios es la causa, la salvación es uno de sus efectos. Dios es la causa, la salvación es uno de sus efectos. Podremos decir mucho, hermanos, y tener temas. Es más que todo el seminario, hablar de la salvación, y nunca acabaríamos. Pero Dios es la causa y la salvación es uno de sus efectos. Quiero decir con esto, hermanos, que nadie puede encontrar la salvación en otro medio, en otro ser. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en quién, hermanos, en Cristo y en nadie más. Preguntamos aquí, hermanos, cuando Dios creó al mundo, al hombre en especial, ¿sabía Dios que el hombre pecaría? La respuesta tiene que ser forzosa, y es sí, hermanos. Porque si decimos que Él no sabía, entonces diríamos, entonces Dios no lo sabe todo. Algunas cosas las ignora, pero no es así. Dios realmente lo sabe todo. Él lo sabía. Así que Él actuó, Él hizo, hermanos, un plan de salvación. ¿Ok? El hombre y Dios tenemos muy buena relación, pero llega algo y nos mocha ahí, nos rompe ahí la relación, que es el pecado, nos separa de Dios, y entonces Dios pone lo que es el plan eterno de salvación. Y aunque Génesis 3:15, hermanos, es la partida, hermanos, hacia ese plan de salvación, eso ya estaba en la mente de Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Bueno, Dios lo hizo por medio, o más bien, no por medio, sino a través de los siglos, hermanos, para llegar a lo que yo he llamado el proyecto 2. Proyecto 2, ¿por qué? Porque Joel 2, Isaías 2, Daniel 2 nos hablan en profecía de lo que vendría después en cumplimiento en Hechos 2, la iglesia de Cristo establecida. Es decir, hermanos, Cristo es el único medio para ser salvos nosotros. Dios es la causa, la salvación es uno de sus efectos, pero nosotros no podemos confiar solamente en que Cristo me va a salvar, pero yo no soy miembro de su iglesia. Nadie fuera del arca podía ser salvo. La iglesia no tiene ni así, mire, ni así la capacidad de salvar a nadie. Esa la tiene Cristo. Dios tiene la capacidad, pero nadie, si no está en la iglesia, nadie puede ser, ¿qué, hermanos? Nadie puede ser salvo. Alguien
porque he escuchado, tal vez ustedes también han escuchado, tenemos un hermano en la congregación que se retiró, él y su esposa. ¿Sabe qué decía? Es que en la casa yo como quiera adoro. Hace días, estando en Matamoros, precisamente que estaba allá con el hermano David Valdeas, hablaba yo con un primo que él se había bautizado hace muchos años en la iglesia del Señor. Y luego dice él, pero el chamuco, ¿verdad? No le echen la culpa a él. Tú tomaste la decisión de salirte, hay que meternos otra vez, hermanos. Pero aquí, hermanos, debemos saber que Dios quiere que nosotros nos salvemos. Fuera de la iglesia, nadie puede ser salvo. Pero no se nos olvide, ni así tantito tiene la iglesia capacidad de salvar a nadie, hermanos. Sino que la iglesia es el grupo de personas que han sido salvadas por Dios. Y la Escritura, hermanos, nos enseña, hermanos, que Cristo vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, falsos planes de salvación no existen. Más bien existen, pero no tienen la capacidad. Aquí alguien puso un celular. Antes, atrás, decían, pon tu mano en el radio y repite conmigo estas palabras. Ahora es más moderno. Ponlo en el celular y repite conmigo estas palabras. Creo en ti, Jesús, y me vas a salvar, etc. ¿Y qué cree? La gente se va con la idea de que ella es salva. Lamentablemente. Cree en el Señor Jesús y será salvo tú de tu casa. Agarran ese texto y se la creen que nada más es eso. Pero encontramos que esas personas no solamente creyeron, es decir, creyeron, pero no el creer humano, no el creer, del mundo, sino el creer bíblico. El creer bíblico es aquella forma de creer que me lleva a una obra, es decir, me lleva a actuar. Para eso el Señor murió en una cruz, para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Alguien puede decir, no, pero pues si yo ya me la merecía, porque yo era muy buena gente. Buena para ti. Pero el concepto de Dios, de lo que es bueno, es un concepto distinto al concepto del hombre. Yo puedo decir, ese señor de allá de la esquina es muy buena gente. Pero Dios dice, vosotros siendo malos, podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Así que antes de que se me duerma, vamos a acabar, ¿verdad? Quiero decirle, hermanos, por último, que solamente Dios puede salvarle a usted y puede salvarme a mí. Usted y yo, que ya somos miembros de la iglesia del Señor, ¿somos salvos o tenemos la salvación en promesa? Salvación o promesa que puede perder usted y puedo perder yo. Así que la invitación para aquellos que no son miembros de la iglesia es que vengan, porque Dios es la causa y la salvación es el más grande de los efectos de esa causa. Ven al Señor, y si estamos lejos del Señor, es decir, si nos hemos alejado, hoy es el momento mientras entonamos el himno que tiene el hermano preparado. Que el Señor los bendiga. Gracias. Yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador.